La leyenda de la novia fantasma. Los pescadores afirmaban verla deambular por la orilla del río con su vestido de novia, su velo ocultando su rostro. Los viajeros hablaban de escuchar sus lamentables gritos durante la noche, llamando a Gabriel. Se la conoció como la novia fantasma, una figura de tristeza y de advertencia a la vez. Hasta el día de hoy se dice que su espíritu ronda las calles de la ciudad, un recordatorio del amor perdido y el precio de desafiar el destino. Bienvenidos nocturnos a este Viernes de Leyenda, capítulo 38, en el cual vamos a estar hablando de un personaje muy reconocido en Guayaquil, Ecuador. También contaremos un relato de la novia fantasma de México y también un relato de una ciudad al norte de Chile. Por lo tanto, nocturnos, les invito a ponerse cómodos y así disfrutar de este Viernes de Leyenda, capítulo 38, en el cual vamos a estar hablando de la leyenda de la novia fantasma. Bienvenidos. Prepárate para escuchar las mejores leyendas alrededor del mundo. Bienvenido a tu programa, Viernes de Leyenda. Y hoy te traemos... Muy bien, nocturnos, damos inicio y vamos a comenzar con el relato de la novia fantasma, el espectro de la calle 13. Este tiene lugar en México. Pónganse cómodos. Un grito ensordecedor alarmó a los vecinos, quienes, al salir, no daban crédito a lo que vieron. Una espectral mujer de blanco se desplazó por toda la calle hasta desvanecerse por completo. Corría la década de los 70. Era una calurosa noche de verano en las calles 13 y de la Llave, en el centro de Chihuahua, cuando, a la luz de la luna llena, alrededor de la medianoche, un grito ensordecedor alarmó a los vecinos, que de inmediato, prestos como un rayo, salieron de sus domicilios a tratar de entender lo que estaba ocurriendo. Fue allí cuando, ante la mirada de todos, una joven señalaba con su mano en dirección a una etérea figura femenina que se desplazaba flotando sobre el empedrado de la calle 13. Aquella traslúcida silueta iba directo a la casa de la familia Trasviña, donde, como dueña del edificio, la espectral mujer entró sin oposición alguna. Esta es una de las narrativas más populares en torno a la llamada novia de blanco, alma en pena que recorría dichas calles y atemorizaba a los habitantes de los alrededores. Se cuenta, además, que este espectro era el guardián del tesoro que Oviedo Vaca encontró en un edificio de su propiedad, cuando los albañiles que trabajaban para él en el inmueble dieron con el sorprendente hallazgo oculto entre los muros de la propiedad. Pero todas las historias en torno a este espectro datan de fechas lejanas, pues fue recientemente cuando un vecino en la calle 13 asegura haber visto a la dama de blanco. El aún horrorizado hombre afirma que fue alrededor de la medianoche, cuando, al volver del trabajo a la casa, escuchó los sollozos de una joven sentada sobre una piedra ubicada junto a un poste de cierta calle privada. El hombre describe a la dama como una joven extremadamente delgada que se encontraba con la cabeza agachada e inclinada sobre su regazo, derramando lágrimas mientras con ambas manos cubría su rostro. Al aproximarse a ella, preguntó si todo estaba bien y si podía ayudarle en algo. Pero, al terminar de dirigirle la palabra,
Esta retiró sus manos de su cara, descubriendo un cadavérico rostro. El horrorizado sujeto huyó como pudo del lugar, pegando tremendos alaridos y tropezando con sus propios pies, lo que alarmó a los habitantes de la zona, quienes en vez de refugiarlo, cerraban sus puertas para evitar que aquel loco entrara a ellas, como pretendía hacerlo. Muy bien, nocturnos, voy a hacer una pequeña pausa acá porque me gustaría, hemos comenzado con la historia de México, con la leyenda de la novia fantasma en México, pero recordar que vamos a hablar también de la novia fantasma de Guayaquil, una leyenda muy popular en esa ciudad, en Ecuador, y también contaremos un pequeño relato de la novia fantasma también en el norte de Chile. Así que continuamos con el origen de esta leyenda de la novia fantasma en México. Se dice que en realidad se trata del alma en pena de una joven que habitó hace muchos años en alguna de las 4 casas que hace cruz en las calles de La Llave y 13. Cuentan que la jovencita fue prometida por sus padres a un militar de quien ella estaba profundamente enamorada. Para ese día especial, la muchachita acudió a comprar su indumentaria a El Paso, Texas, haciéndose de un bellísimo vestido de novia con crinolinas y velos vaporosos. Toda ella, la indumentaria que usaría para ese día especial, era de lo más lujosa y espectacular. Sin embargo, la muerte arrebató la ilusión de la joven cuando aquel militar perdió la vida, quizás en alguna batalla o tal vez en algún pleito personal. Devastada por la noticia, la hermosa muchacha perdió la razón. Y el día que habría de celebrarse su matrimonio, visitó su indumentaria de novia y salió a merodear las calles del centro. A partir de entonces, la hermosa joven comenzó a vagar ataviada con dicho atuendo por caminos inciertos a altas horas de la madrugada, con la mirada perdida y llorando a aquel amor que había perdido. El tiempo, el clima y el uso poco a poco fueron acabando no solo con ese fino vestido, sino también con el hermoso aspecto de la muchacha, quien al final de sus días llevaba puesto solo un harapo viejo y maloliente que cubría su esquelético cuerpo. El velo sobre su cara, igualmente, se convirtió en apenas un vestigio de su pasado lujo, y el rostro debajo de este era más parecido ya a un cadáver. Una fría y lluviosa tarde de otoño, la joven fue vista por última vez, llorando sentada sobre una enorme piedra de un callejón de terracería. Murió de hipotermia e inanición, finalmente, pero cuentan que su espíritu continuó vagando después de su muerte por esas calles, donde en vida deambulaba llorando la muerte de su amado. Qué interesante esta leyenda, nocturnos, y como hemos escuchado, esto tuvo lugar en Chihuahua. En realidad me llena de curiosidad. Vamos a contar también la versión de Guayaquil, Ecuador, y creo que la he dejado para el final porque es la que encierra, creo yo, una leyenda con más contexto. Pero esta, la de la novia fantasma de la calle 13, está bastante interesante. Y pongamos la atención también a los detalles. Si se dieron cuenta, en esta leyenda, la novia prácticamente se lanzó a la calle al olvido, y así fue como perdió la vida de una hipotermia, debido a que su gran amor fue asesinado, a lo mejor en una guerra o en alguna batalla, como dijeron, hay una pelea personal.
Así que si alguien de México, de Chihuahua, conoce esta leyenda y quiere aportar algo, también estaré leyendo sus comentarios. Ahora bien, continuamos con el pequeño fragmento de la novia fantasma en el norte de Chile. La terrorífica leyenda de la novia fantasma en el camino entre Calamá y Chuquicamata. El norte de nuestro país, de Chile, tiene muchas leyendas y mitos urbanos. Una de las más conocidas es la de la novia fantasma. La historia es así. En el año de 1925, un minero acaudalado se unió en matrimonio con una bella mujer local. Juntos tuvieron una hija que llamó la atención de todo el poblado calameño por su hermosura y sencillez. La joven inició una relación sana y verdadera junto a un humilde cuidador de autos. La pareja no era aceptada por los padres de la chica, quienes deseaban que su hija se uniera en matrimonio con uno de los socios de una gran minería y cercano a la familia. Los rumores indican que el poderoso minero pagó una enorme cantidad de dinero por hacer desaparecer a la pareja de su hija, cuestión que logró. Finalmente, la chica, contra su voluntad, se comprometió con el amigo de su padre. El día de su boda, decidió escapar de Calamá. Salió huyendo de su casa y al cruzar la calle fue arrollada por un camión, accidente que le costó su vida. El matrimonio jamás se llegó a concretar. La leyenda dice que el fantasma de la joven recorre generalmente el camino que une a Calamá y Chuquicamata. Sin embargo, a veces esta alma en pena se traslada hasta cerca de San Pedro de Atacama o en la cuesta de Monte Cristo, casi llegando al cementerio local. ¿El motivo? Se aparece al frente de algunos desafortunados vehículos y luego desaparece, solo para aparecer en el lugar del copiloto y ocasionar accidentes. Bueno, nocturnos, está corta esta versión de la novia fantasma en Chile, pero sí muy interesante. Y como pudieron ver, nuevamente los intereses económicos vuelven a ser protagonistas en este relato, tal como el siguiente relato o la principal leyenda que vamos a contar a continuación, que tuvo lugar en Guayaquil, Ecuador. No sé, nocturnos de Chile, si quieren aportar un poco también a esta leyenda, con gusto estaré leyendo sus comentarios. A continuación, vamos con quizás la leyenda un poco más explicada, y a lo cual les ruego poner la mayor atención posible, porque sí genera bastante interés y a la vez genera muchas preguntas. Continuamos. La novia fantasma de Guayaquil. Cada ciudad tiene sus historias, sus secretos susurrados que acechan en las sombras. Guayaquil, la vibrante ciudad portuaria de Ecuador, no es una excepción. Bajo el animado bullicio del comercio, los gritos de los vendedores en las calles y la melodía de los barcos deslizándose por el río Guayas, existe una historia que se niega a desvanecerse, una historia de amor entretejida con tragedia y traición. Dicen que su espíritu aún perdura, esperando algo que perdió hace mucho tiempo. Esta es la historia de María Emilia Arboleda, recordada para siempre como la novia fantasma. Su historia es parte de Guayaquil, tanto como los árboles de ceibo y los puentes de piedra. Su dolor, grabado en el mismo alma de la ciudad. Pero, ¿quién era ella? ¿Qué sucedió en aquella noche fatídica y por qué aún deambula? Para entender su historia, debemos comenzar en una época
donde el amor era algo peligroso para aquellos que se atrevían a desafiar la sociedad. Guayaquil, a finales del siglo XIX, era una ciudad de contrastes. La riqueza de la élite era evidente en las extensas haciendas, los carruajes elaborados y los grandes bailes que brillaban con candelabros. Sin embargo, más allá de esta opulencia, se encontraban las calles estrechas y concurridas, donde la clase trabajadora se esforzaba, sus vidas marcadas por la lucha y sueños de algo más. Fue durante una de esas noches brillantes, en un baile organizado por la familia Arboleda, que María Emilia conoció por primera vez a Gabriel. María era toda una imagen de aristocracia, delicada, serena, con su cabello negro como el cuervo perfectamente recogido. Estaba acostumbrada a ser admirada, pero había algo en la mirada de Gabriel que la inquietaba. Él no era como los jóvenes que la cortejaban con halagos vacíos. Gabriel era poeta, de ojos agudos y apasionados, con manos callosas que insinuaban una vida de trabajo. Sus palabras eran su riqueza y la cautivaron mientras recitaba un verso que había escrito sobre los árboles de ceibo que bordeaban el río Guayas. Nunca he escuchado a alguien describir el río de esa manera, dijo ella suavemente, sonrojándose. Quizás nadie lo ha mirado como yo, respondió él, con una sonrisa cómplice, curvando sus labios. Esa noche, María bailó con Gabriel bajo los árboles de ceibo, lejos de las miradas vigilantes de su familia. Fue allí, bajo la luz de la luna, donde comenzó a soñar una vida más allá de la jaula dorada del mundo de su padre. El amor de María y Gabriel creció en secreto. De día, ella desempeñaba el papel que se esperaba de ella, asistiendo a llamadas sociales y entreteniendo a pretendientes que la aburrían con sus charlas sobre inversiones y nombres de familias. Pero de noche se escabullía para encontrarse con Gabriel junto al río. Hablaban de todo: poesía, libertad y la vida que construirían juntos lejos de Guayaquil. Gabriel prometió llevarla a Quito, donde vivían sus primos, y desde allí emprenderían el viaje hacia la costa para abordar un barco con rumbo a Europa. María se aferraba a sus promesas, cada una un hilo en el tapiz del futuro que anhelaba. Pero las sombras se acercaban. Don Antonio Arboleda, el padre de María, había comenzado a sospechar. Los sirvientes susurraban sobre sus ausencias, sobre las cartas escondidas en sus libros y la forma en que sus sonrisas parecían más brillantes estos días. Don Antonio no era un hombre acostumbrado a perder el control, y la desobediencia de su hija lo enfurecería. Una noche regresó a casa después de su encuentro con Gabriel y encontró a su padre esperándola. Su rostro era de piedra, sus ojos fríos e implacables. ¿Crees que yo soy una tonta?, dijo con voz baja, pero temblando de furia. ¿Crees que no sé lo que has estado haciendo? María intentó negarlo, pero la evidencia ya estaba en sus manos. Una de las cartas de Gabriel, robada de su habitación por un sirviente. No permitiré que mi hija deshonre a esta familia, dijo don Antonio,
con un tono final: te casarás con don Ignacio el próximo mes, como se planeó. El corazón de María se hundió. Don Ignacio tenía casi el doble de su edad, era viudo y tenía una fortuna construida sobre plantaciones de azúcar. Ella lo había conocido solo 2 veces, pero la idea de su toque la hacía estremecerse. No lo haré, dijo con la voz temblando. Amo a Gabriel. La bofetada de su padre llegó sin previo aviso, el sonido resonando por el gran salón. Harás lo que digo, susurró. A pesar de los moretones en su mejilla, María se negó a rendirse. Se reunió con Gabriel una última vez. Su encuentro, lleno de urgencia y planes susurrados. Nos iremos mañana por la noche, dijo Gabriel, apretando fuertemente sus manos. Te esperaré junto al viejo puente de piedra a medianoche. Lleva solo lo que necesites. No podemos arriesgarnos a ser atrapados. María asintió con el corazón palpitando. Por primera vez en días, sintió nuevamente esperanza. El día siguiente fue insoportable. María realizó las mociones de prepararse para su boda forzada. El parloteo de su madre sobre arreglos florales y planos de asientos zumbando a su alrededor como moscas. Pero debajo de su exterior, tranquilo, se estaba preparando para su escape. Empacó una pequeña bolsa, escondiendo su vestido de novia que planeaba usar como símbolo de desafío. Cuando el reloj marcó la medianoche, se deslizó fuera de la casa, sus pasos silenciosos sobre los adoquines, pero al acercarse al puente, su corazón se hundió. Gabriel no estaba allí. En cambio, 2 figuras sombrías emergieron de la oscuridad, los hombres de su padre. Ven con nosotros, señorita, dijo uno de ellos, con un tono que no dejaba espacio para argumentos. María intentó correr, pero la atraparon fácilmente, arrastrándola de regreso a la hacienda Arboleda. Sus gritos resonaron por las calles vacías, sin ser escuchados por nadie que se atreviera a intervenir. A la mañana siguiente, la hacienda Arboleda estaba llena de actividad. Los invitados llegaban en carruajes. Sus risas y charlas ajenas al drama que había tenido lugar la noche anterior. María, pálida y temblorosa, fue forzada a ponerse su vestido de novia. Su madre se preocupaba por su cabello, ignorando las lágrimas que corrían por el rostro de su hija. Nos lo agradecerás algún día, dijo su madre, aunque su voz carecía de convicción. En la catedral, María caminó por el pasillo como una mujer marchando hacia su ejecución. Don Ignacio esperaba en el altar con una expresión engreída y segura de sí misma. Pero cuando el sacerdote comenzó a hablar, algo dentro de María se rompió. No, dijo, su voz cortando el silencio. Un suspiro recorrió a la congregación. No puedo hacerlo, gritó María, alejándose de su padre, quien había intentado agarrar su brazo. No me casaré con él. Antes de que alguien pudiera detenerla, huyó de la catedral y su velo arrastrándose detrás de ella como una sombra fantasmal. La búsqueda de María duró días. Su padre ofreció
una recompensa por información y se enviaron sirvientes a recorrer cada rincón de la ciudad. Fue un pescador quien la encontró a lo largo de la orilla del río Guayas, bajo los árboles de ceibo, donde ella y Gabriel una vez soñaron con la libertad. El cuerpo sin vida de María yacía con sus vestidos de novia. Sus manos apretaban un relicario con la foto de Gabriel dentro. La ciudad zumbaba con rumores. Algunos decían que se había lanzado al río por desesperación. Otros susurraban sobre un juego sucio, insinuando que los hombres de su padre la habían silenciado para proteger el honor de la familia. Gabriel, al enterarse de la noticia, estaba inconsolable. Solo visitó su tumba una vez, dejando una única rosa roja antes de desaparecer de Guayaquil para siempre. Años después, la historia de María se convirtió en leyenda. Los pescadores afirmaban verla deambular por la orilla del río con su vestido de novia, su velo ocultando su rostro. Los viajeros hablaban de escuchar sus lamentables gritos durante la noche, llamando a Gabriel. Se la conoció como la novia fantasma, una figura con tristeza y advertencia. Hasta el día de hoy se dice que su espíritu ronda Guayaquil, un recordatorio del amor perdido y el precio de desafiar el destino. Y es así, nocturnos, como damos por concluida esos 3 fragmentos de las versiones de la novia fantasma. Déjenme en los comentarios qué piensan especialmente de esta última, de la novia fantasma en Guayaquil, si ustedes la habían escuchado, porque a mí sí me parece bastante curioso y me gusta la trama. Lastimosamente el final es desgarrador, pero déjenme en los comentarios si ustedes en alguna ocasión, nocturnos de Ecuador, de Guayaquil, de Quito, habían escuchado esta leyenda. También las personas de Esmeraldas o de otra ciudad de Ecuador pueden dejar aquí sus comentarios. Por ahora, nocturnos, damos por finalizado este video de leyenda, capítulo 38, en el cual hemos estado hablando de la leyenda de la novia fantasma. Gracias, nocturnos, y hasta la próxima.